Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Pasamos al punto 313. Todo coopera al bien de los que aman a Dios. Romanos 8:28. El testimonio de los santos no cesa de confirmar esta verdad. Y aquí vienen a tres testimonios: Santa Catalina de Siena, Santo Tomás Moro y Juliana de Norwich. El texto Romanos 8:28 pues es un texto que es de los que más nos adentra en ese misterio de la providencia. Todo coopera para bien de los que aman a Dios. Todo resulta para bien, también dicen algunas traducciones. Todo coopera para bien. Todo resulta para bien en los que aman a Dios. Es el amor a Dios el que te permite descubrir el amor de Dios. Cuando se tiene amor a Dios, se descubre más fácilmente el amor de Dios. Es verdad que Dios te ama aunque tú no le ames, pero para descubrir que Dios te ama, pues tienes que abrirte a amarle tú. Si no le amas, muchas veces no descubres que te ama. Eso pasa también en nuestra vida. Si tú no amas a tus padres, no descubres que te están amando. O lo mismo pasa en el matrimonio. Si alguien no tiene el amor que debe de tener pues a su esposo o a su esposa, no descubre, hace siempre interpretaciones equivocadas y torticeras con respecto a lo que su esposo, su esposa o sus padres hacen para él. Pues es lo mismo el hijo que interpreta que mis padres me tienen manía cuando me corrigen, y etcétera, etcétera. Si tú no amas, no descubres que te aman. Por eso este texto que dice, todo coopera al bien de los que aman a Dios. Hombre, fíjate, Dios te ama incluso aunque tú no lo percibas, Dios tiene una providencia para ti. Todo coopera para ti. Lo que pasa es que tú no lo descubres. Al amarle, descubre su plan providente. Bien, digo las tres citas, ¿no?, que se nos ofrecen aquí. Una de Santa Catalina de Siena, que dice: a los que se escandalizan y se rebelan por todo lo que les sucede. Todo procede del amor. Todo está ordenado a la salvación del hombre. Dios no hace nada que no sea con este fin. Claro, lo fuerte es que Santa Catalina de Siena se lo está diciendo a los que se escandalizan por el mal, a los que se escandalizan por los reveses de la vida, por lo que les sucede, ¿no? Y a esos que se escandalizan les dice: oye, que todo procede del amor, todo está ordenado a la salvación del hombre. Claro, es verdad que los santos tienen esa especie de parresía, que se dice, ¿no?, ese atrevimiento en decir las cosas con una autoridad moral muy grande por parte de ellos. Quizás nosotros, en la manera de expresarnos ante alguien que sufre, pues tenemos que tener un criterio de prudencia. Es decir, por supuesto que alguien que está en un momento de prueba y de disgusto muy grande, por supuesto que Dios tiene con él un plan providente, y ese mal que está padeciendo puede ser, si él ama a Dios, si él confía en Dios, puede ser un camino de salvación para él. Ahora, también es verdad que nosotros, en la manera de decírselo, es verdad que tenemos que tener un criterio de prudencia. Igual no es prudente que alguien pues que, por ejemplo, ha perdido a su hijo en un accidente, etcétera, pues nosotros vayamos y la primera palabra que le digamos sea una palabra de afirmación directa de la providencia de Dios. Es decir, ten confianza y no te apenes, porque la muerte de tu hijo es providente en tu vida. Hombre, vamos a ver, pues es verdad que tendrá que haber un criterio de prudencia en cómo se afirma nuestra fe en la providencia, de manera que no sea recibido por parte de quien está padeciendo en ese momento, ¿no? En ese momento la prueba no sea recibido como una palabra casi ofensiva, o una especie de discurso vacío
de quien no es capaz de comprender el sufrimiento que yo estoy teniendo. ¿Eh? Bien, esto es importante, porque, claro, nosotros leemos el testimonio de un santo que es capaz de decirle a quien está sufriendo al máximo, es capaz de decirle, pues Dios tiene un plan de amor contigo y todo lo que te está aconteciendo está ordenado a tu salvación. Bueno, pues sin duda alguna, Santa Catalina de Siena, por ser ella quien era, que cualquiera que conozca un poco su vida se daba cuenta que tenía un prestigio moral, una fuerza tremenda, podría decirle eso a alguien que estaba en ese momento crudo del sufrimiento con mucha más libertad que igual se lo podemos decir nosotros. Pero eso no quiere decir que ese principio no sea verdad. Otra cosa es que haya que administrar de qué manera se puede decir. Y quizás en un primer momento, cuando alguien está en pleno chaparrón, está pasando la prueba más dura del dolor y de la... Igual, lo primero que tenemos que hacer es acompañarle en el sentimiento, sufrir con ella y decirle pues palabras de que vamos a confiar y vamos a pedirle a Dios que mantenga nuestra esperanza, etcétera, etcétera. Y luego, más tarde, posteriormente, según ese dolor de quien está padeciendo esa prueba tan grande, según ese dolor le permita ya tener una mayor serenidad, podremos ir avanzando y podemos decirle, confía en la providencia de Dios porque todo cuanto acontece es providencial. Bien, esto también es cierto, que tiene que haber una pedagogía en la manifestación a quien sufre de la providencia de Dios. El segundo texto, el de Santo Tomás Moro, poco antes de su martirio, consuela a su hija y le dice, es una carta escrita desde la torre en la que él estaba preso, antes de ser ejecutado, y le dice, nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Es un texto conmovedor, escrito por quien está padeciendo el mal, porque claro, siempre es más complicado decírselo yo al otro que está sufriendo, pero claro, cuando soy yo el que sufre y lo afirmo yo mismo, claro, ahí sí que yo adquiero una autoridad moral tremenda para decirlo. Porque si se lo digo a otro, dirá, claro, tú que no sufres, fácil lo dices, pero aquí el que estoy padeciéndolo soy yo. No, pero es que es Tomás Moro el que él va a ser ejecutado. Y le dice a su hija, mira, nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, en realidad es lo mejor. Es una expresión que es un acto de confianza en la providencia maravilloso, ¿no? Y el último texto que se nos ofrece es el de Juliana de Norwich. Juliana de Norwich es una mujer que vivió entre el siglo XIV y siglo XV en Inglaterra y que como todavía en aquel momento no se había producido pues la fractura de la Iglesia anglicana, pues es venerada tanto por católicos como por anglicanos. Y ella dice, yo comprendí pues por la gracia de Dios, que era preciso mantenerme firmemente en la fe y creer con no menos firmeza que todas las cosas serán para bien. Mantenerme en la fe de creer todo resultará para bien. Es una aplicación concreta a nuestra vida de lo que afirma Romanos 5:20. Todo resulta para bien en los que aman a Dios. Pasamos al punto 314. Creemos firmemente que Dios es el Señor del mundo y de la historia, pero los caminos de su providencia no son con frecuencia desconocidos. Sólo al final, cuando tenga fin nuestro conocimiento parcial, cuando veamos a Dios cara a cara, nos serán plenamente conocidos los caminos por los cuales, incluso a través de los dramas del mal y del pecado, Dios habrá conducido su creación hasta el reposo de ese Sabbat definitivo, en vista del cual creó el cielo y la tierra.
A Dios se le llama Señor del mundo y Señor de la historia. Cristo Rey, Rey del universo y Rey de la historia. Rey del universo porque todas las leyes del universo y de la creación se sostienen en la sabiduría divina. Y Rey de la historia porque esta historia conduce hacia un culmen, un momento culminante en la historia, que es el momento de la parusía. Cristo es el centro de la historia, contamos la historia a partir de su llegada y la historia es conducida hacia la plena manifestación, hacia la parusía, donde Dios lo hará todo nuevo, será un cielo nuevo y una tierra nueva. Bueno, pues en esa fe que tenemos, lo que nos es desconocido es el mientras tanto, cómo será para llegar allí, pero sí sabemos que vamos allí. Sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. El íter, ¿no? Pues ese es el que se nos esconde a nuestro pleno conocimiento, porque los caminos, aquí sí que podríamos decir, todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan a la parusía, a la consumación. Lo que ocurre es que a veces no se va a Roma en vuelo directo, a veces se va por mar, a veces se va por tierra, a veces parece que damos muchas vueltas, porque fijaros que el pueblo de Egipto, perdón, el pueblo de Israel, desde salir de Egipto hasta la tierra prometida estuvo 40 años en el desierto. Pues anda que nosotros somos capaces de hacer hoy en día ese trayecto en pocas horas. Y lo que nosotros hacemos en pocas horas, el pueblo elegido dio muchísimas vueltas en el desierto hasta llegar. Bueno, algo así nos ocurre a nosotros, que en la vida se pueden dar muchas vueltas, pero que tenemos la clara convicción de que nuestro camino, el itinerario de nuestro camino, lleva a la tierra prometida. Allí conoceremos en Dios, al ver a Dios cara a cara, entonces comprenderemos muchos acontecimientos que aquí nos parecen inexplicables. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué aconteció lo otro? Ese famoso ejemplo que se nos puso cuando éramos, no sé, cuando en la catequesis se nos explicaba ese tema, me imagino que muchos de vosotros lo escucharíais también en la catequesis. Recuerdo que se recurría a la imagen de una alfombra. La alfombra, si tú la miras, nosotros en este momento la alfombra la miramos pues por su parte contraria y entonces vemos nudos, vemos cómo está cosida por detrás y no llegamos a ver la figura. Cuando uno ve la alfombra por el otro lado, allí ve perfectamente la figura. Pero ahora mismo nosotros únicamente vemos los nudos de la parte posterior, pero no vemos la alfombra desde esa belleza o desde ese acabado para el cual Dios la ha creado. Esa es la historia de nuestra vida. Ahora no vemos a Dios cara a cara. Cuando veamos a Dios cara a cara, también veremos la historia de nuestra vida desde la perspectiva de plenitud, desde la perspectiva de claridad. Al verle a Dios, uno ve la historia y la comprende. Sin ver a Dios, la historia está llena de nudos. Bueno. Y dice que entonces seremos conducidos hacia el eterno Sabbat. En Génesis 2.2 nos se habla de cómo al terminar Dios la creación el día séptimo descansó. Bueno, pues ese descansó también se refiere, el eterno Sabbat es el descanso de la vida eterna. Es decir, cuando Dios lo sea todo para todos y cuando estando plenamente unidos a Él hayamos llegado a descubrir lo que en esta vida se nos oculta, porque nuestra condición carnal nos impide conocer plenamente el mundo tal y como Dios lo conoce. Por eso la visión beatífica es necesaria para poder conocer el mundo como Dios lo conoce. Nosotros, si no tuviésemos en el cielo la visión beatífica, tampoco íbamos a poder ser capaces de conocer el mundo y conocer la historia y conocer el sentido de la creación como Dios lo conoce.
la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.